En este video desarrollaremos las características de los lípidos saponificables. Como indicamos en un video anterior, la estructura de los lípidos es muy variada, lo que dificulta su clasificación, pero una clasificación muy utilizada los divide en dos grandes grupos, los lípidos saponificables o también denominados complejos y los lípidos no saponificables o simples, y esta clasificación se basa en la capacidad que tienen algunos lípidos de realizar una reacción denominada saponificación. ¿Y en qué consiste la saponificación? La saponificación es una reacción de hidrólisis en un medio alcalino, mediante la cual se fabrica jabón. Y para que esto ocurra, se necesita la presencia de lípidos que contengan ácidos grasos. Estos lípidos van a reaccionar, como indica la reacción en un medio alcalino, es decir, en presencia de una solución alcalina o una base, y va a formarse finalmente el jabón y la glicerina como derivado de este proceso. Y hemos indicado que según la presencia de los ácidos grasos podemos subdividir a los lípidos en dos grupos grandes, los saponificables, que son aquellos que contienen ácidos grasos, y los no saponificables, que no contienen ácidos grasos. El primero de ellos va a subdividirse en acilglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y los cerios o ceras. Todos ellos vamos a desarrollarlo en este video, mientras que los no saponificables, que no contienen ácidos grasos y que tenemos a los terpenos, esteroides y prostaglandinas, será el tema del siguiente video. Iniciemos la revisión de los lípidos saponificables. Dentro de ellos vamos a encontrar a los acilglicéridos. Esas moléculas están formadas por la unión de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos que van a estar unidas a una molécula de glicerol. El glicerol es un alcohol que tiene tres grupos oxidrilos, tres grupos OH como vemos en ese esquema, y van a unirse estos grupos OH a tres ácidos grasos a través también del grupo OH que forma parte del grupo carboxilo de cada uno de estos ácidos grasos. ¿Y cómo ocurre esta reacción? El glicerol, o también denominado glicerina, reaccionará con el ácido graso. El grupo OH del primer carbono del glicerol reacciona con el grupo OH del grupo carboxilo del ácido graso. Esta reacción se realiza a partir de un enlace éster entre estas dos moléculas y liberando además una molécula de agua. ¿Qué es lo que se va a formar? Esta molécula que estamos observando en el esquema corresponde a un monoacilglicérido. Si el segundo carbono del glicerol o glicerina reacciona con otro ácido graso a través de un enlace éster y liberando también una molécula de agua, estaremos formando un diacilglicérido. Si finalmente el tercer carbono del glicerol reacciona con un ácido graso a través de un enlace éster y liberando agua, estaremos en presencia de un triacilglicérido. Los triacilglicéridos se diferencian de acuerdo con el tipo y posición de los tres ácidos grasos que poseen. Se denominarán triacilglicéridos simples si los tres ácidos grasos son del mismo tipo, mientras que los triacilglicéridos mixtos van a ser aquellos que tengan dos o tres tipos de ácidos grasos formando parte de su molécula. Los acilglicéridos presentan ciertas características, como por ejemplo aquellos compuestos que contienen uno o dos ácidos grasos como los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos se encuentran en pocas cantidades en la naturaleza y la función principal que ellos cumplen es la de actuar como intermediarios en el metabolismo de aquellos lípidos que contienen glicerol. Por otro lado, los ácidos grasos van a almacenarse en plantas y animales en forma de triacilglicéridos, y un nombre que también es utilizado para denominar a los triacilglicéridos es el de triacilgliceroles. En el video anterior definimos el punto de fusión y vimos cómo ese valor está relacionado con la composición de los ácidos grasos. Así, por ejemplo, aquellos triacilglicéridos que son sólidos a temperatura ambiente se debe a que tienen un mayor número de ácidos grasos saturados, y quienes son sólidos son las grasas, por ejemplo, grasas de origen animal, como la mantequilla, mientras aquellos triacilgliceroles que son líquidos a temperatura ambiental, conocidos como aceites, ese comportamiento es debido a que tienen un mayor número de ácidos grasos insaturados, es decir, con presencia de doble enlace. Las grasas y los aceites no son puros, es decir, los triacilglicéridos contienen, como lo recordamos, tres ácidos grasos, y esos tres ácidos grasos en sí no son iguales. Las grasas y aceites son mezclas de diferentes tipos de ácidos grasos. Una excepción a esta regla la da el aceite
aceite de oliva. Contiene uno de los triacilglicéridos más puros. El 84% del aceite de oliva está formado por ácido oleico. Los triacilgliceroles se forman durante la reacción de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Pero esta reacción de formación de triacilglicéridos es reversible en ciertas condiciones, como por ejemplo, pueden sufrir una reacción de hidrólisis al reaccionar con el agua y producir nuevamente el glicerol y los 3 ácidos grasos. Este proceso ocurre, por ejemplo, durante la digestión de las grasas en el intestino delgado por la acción de una enzima que favorece todo este proceso. Esa enzima es la lipasa pancreática. Las principales funciones que cumplen los triacilglicéridos son las siguientes, y la primera de ellas está en relación con su composición química. Por ejemplo, los ácidos grasos de los lípidos que se encuentran en nuestro organismo son del tipo saturados, es decir, no tienen doble enlace, y si es que lo tienen, solamente tiene un solo doble enlace. Y si recordamos lo visto en el video anterior, el punto de fusión es más elevado cuando se encuentran estos tipos de ácidos grasos saturados. Y a su vez, la combustión de los ácidos grasos, la combustión de estos lípidos, va a liberar una cantidad de energía muy elevada, alrededor de 9 kilocalorías por gramo, que es más del doble de lo que se libera por el consumo del equivalente en carbohidratos. Es decir, los triacilglicéridos tienen una función de almacenamiento de energía. Por otro lado, la grasa subcutánea actúa como un aislante de la temperatura, evita la pérdida de calor, y eso es importante en animales que viven en ambientes muy fríos, como las focas, los pingüinos, las ballenas, entre otros. El segundo grupo de moléculas que revisaremos dentro de los lípidos saponificables corresponde a los fosfoglicéridos, que tienen una estructura bastante parecida a los triacilglicéridos que acabamos de revisar. Contienen una molécula de glicerol unido a 2 ácidos grasos. Eso sería un diglicerio, pero el tercer carbono del glicerol está unido a un ácido fosfórico o a un fosfato, formando el ácido fosfatídico, el que a su vez puede estar unido a una molécula de naturaleza polar, dando por consiguiente la formación de un fosfolípido. Como recordamos, las membranas celulares tienen una doble capa de fosfolípidos, y los fosfolípidos tienen su naturaleza anfipática, es decir, tienen un comportamiento polar y apolar, hidrofílico y hidrofóbico debido a su composición. El glicerol, que contiene 3 átomos de carbono, 2 de ellos están unidos a ácidos grasos, el tercero a un grupo fosfato y ese a su vez a una molécula de colina o de otra sustancia. Esta zona representada por los ácidos grasos, la cola de la molécula del fosfolípido, es de naturaleza hidrofóbica, mientras que la región que está formada por el glicerol, el fosfato y la colina es de naturaleza hidrofílica. La cola es la región apolar, mientras que la cabeza del fosfolípido es la región polar. Los fosfoglicéridos más abundantes tanto en animales como en plantas son la fosfatidiletoanolamina o también denominado cefalina y la fosfatidilcolina o lecitina o también denominada colina, que son componentes principales de las membranas celulares, mientras que la cardiolipina es un componente de la membrana interna de la mitocondria. Por otro lado, los plasmalógenos actúan como factores activadores de las plaquetas, participando en la respuesta inflamatoria e inmune y en la agregación plaquetaria. El tercer grupo de lípidos saponificables que revisamos son los esfingolípidos, que es una molécula del tipo amino-alcohol, y ese grupo amino va a reaccionar con el grupo carboxilo de un ácido graso, dando origen a las ceramidas. Las ceramidas son la base estructural de todos los esfingolípidos, y los distintos tipos de esfingolípidos se van a obtener a partir de la unión de ceramidas a moléculas de naturaleza polar, dando origen, por ejemplo, a los esfingofosfátidos o también denominados esfingomielinas, los cuales se obtienen a partir de la unión de ceramidas a ácido fosfórico, y este puede a su vez unirse tanto a etanolamina o a colina, los cuales también pueden encontrarse formando parte de los fosfoglicéridos. Por otro lado, pueden formarse también moléculas de los glucoesfingolípidos, que son la unión de ceramidas a moléculas de azúcar, dando origen a 2 tipos de moléculas, los llamados cerebrósidos, cuando el azúcar que se une es un monosacárido como la glucosa o la galactosa, o dará origen a los gangliósidos
cuando el azúcar que se una a la ceramida es de cadenas ligeramente más largas, es decir, oligosacáridos. Los esfingolípidos abundan en las membranas celulares, especialmente del tejido nervioso, y participan en el reconocimiento de la superficie celular, especialmente en el reconocimiento de grupos sanguíneos como del sistema ABO. Además, se ha encontrado que un mal metabolismo de los esfingolípidos va a ocasionar enfermedades graves que van a afectar al sistema nervioso, muchas de ellas que son enfermedades hereditarias. Finalmente, el último grupo de lípidos saponificables que revisamos son los céridos o también conocidos como ceras, y que se originan a partir de la reacción entre un tipo de alcohol y un ácido graso. En ese caso, si tuviéramos el alcohol miricílico y el ácido palmítico, daría origen al palmitato de miricilo, que no es más que otra cosa que la famosa cera de abeja. Otros tipos de céridos o ceras que tenemos que mencionar son la carnauba y la lanolina. La carnauba, de origen vegetal, se origina de un tipo de palma que se encuentra en Sudamérica y que es utilizado en la industria alimenticia, como por ejemplo en la fabricación de chicles, o puede utilizarse también en la producción de la grasa o el betún para los calzados, e inclusive en las ceras que se utilizan para los autos, mientras que la lanolina es de origen animal y se utiliza mucho en la industria cosmética. Las funciones principales que desarrollan los céridos o ceras tienen que ver con el papel biológico que desarrollan, sirviendo como una cubierta protectora de la piel, de pelos y plumas de animales, de hojas y frutos, tanto de plantas superiores e inclusive en el exoesqueleto de insectos. Las aves acuáticas no se mojan por la acción de esas ceras que actúan como un agente impermeabilizante, y las hojas y frutos no pierden la humedad gracias a la cubierta cerosa. En el siguiente video estaremos definiendo a los lípidos no saponificables.